Al contrario a usted, y acá mi amiga. ¿Quién va a empezar? Entonces, ¿empieza contigo? Hago una pregunta para Ándale, ti. eso Para parece. nos vamos a hacer. Ándale, eso Mira, no me toca. Entonces, con trabajos y abrieron el auditorio. Y así como que. Muy buenos días. por los nombres de las ciudades. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida a la mesa de análisis, los derechos laborales y el trabajo a distancia, que cierra las actividades del coloquio de primavera Suayet 2024. Innovar, crear, imaginar. Nuevos horizontes de la práctica y el conocimiento. Agradecemos la asistencia de todos los presentes, así como a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión. A continuación, presentamos a los ponentes que nos acompañan y a quienes agradecemos su presencia en este evento. Doctora Sandra Verónica Camacho Cárdenas, magistrada de circuito. Maestra María Guadalupe Moreno Figueroa, jueza laboral. Maestra Sonia Santillán Montoya, catedrática de la FES Acatlán de la UNAM. En este momento, cedemos la palabra a la maestra Sonia Santillán Montoya, quien será la moderadora de esta mesa. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este coloquio de primavera Suayet 2024 con este tema de innovar, crear, imaginar nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. En estos 3 días, pues hemos tenido excelentes exposiciones, talleres, conferencias y pues el día de hoy no nos vamos a quedar atrás. Tenemos aquí a 2 grandes juristas en materia del trabajo que nos van a permitir con sus conocimientos, con su experiencia, compartir un poco de lo que son los derechos laborales en el trabajo a distancia. Y pues bueno, ya vieron su presentación, vamos a leer una breve síntesis de su currículum. Y vamos a empezar con la doctora Sandra Verónica Camacho Cárdenas. Ella es licenciada en Derecho por esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ganadora de la medalla Gabino Barreda por haber alcanzado el promedio de 10. Cuenta con la especialidad en amparo por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, maestra en Derecho por nuestra FES Acatlán. También posee la maestría en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Puebla. Cuenta con el grado de doctora en Ciencias Penales por la Universidad de Pantlato, obtenido por excelencia académica, y el grado de doctora por el Instituto Superior en Derecho Penal. Ha impartido un sinnúmero de cursos en el Poder Judicial Federal y ha dictado diversas conferencias en múltiples instituciones, siendo autora de publicaciones también judiciales. Se ha desempeñado en cuanto a su experiencia profesional como jefa de departamento y proyecto jurídico en la Contraloría Interna Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se ha desempeñado como profesionista B en la Unidad Jurídica Área Laboral de Pemex Exploración y Producción. Y bueno, algo que nos enorgullece mucho, ella también fue profesora de asignatura en la licenciatura en Derecho en esta división SUA, allá por el año 2000. Entonces, es una de las fundadoras también de nuestra división. Posee una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, donde ha ocupado los puestos de subdirectora de área en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, oficial judicial del Juzgado Primero de Distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal, secretaria judicial en el mismo juzgado, secretaria en el Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, jueza segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del 21º Circuito, magistrada del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero,
magistrada del 8º Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visitadora judicial A del Consejo de la Judicatura Federal, magistrada del 17º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito, magistrada del 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito y actualmente es magistrada del 6º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito. Una amplia experiencia la respalda. Entonces, doctora, bienvenida. Esta es su casa como siempre y un gusto que nos acompañe. Y bueno, también tenemos la presencia de la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit. También posee la licenciatura en Psicología por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores Matatipac. Cuenta con la maestría en Criminología por el Centro de Estudios Avanzados en las Américas, maestría en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emanuel Kant. Ha sido profesora titular de la materia de Derecho Laboral en la Universidad Univer y de la materia de Introducción a la Criminología en el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Ha participado como ponente, coordinadora, delegada y panelista en múltiples diplomados, cursos, talleres, seminarios, congresos y conferencias en temas referentes a la psicología jurídica, ética pública, violencia de género, derechos humanos, derecho laboral, sindicalismo, entre otros. Ha sido capacitadora sobre la reforma laboral en los poderes judiciales de los estados de Veracruz, Nuevo León e Hidalgo. En su experiencia profesional, ha incursionado como abogada litigante en asuntos penales y laborales, asesora del Sindicato de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipio e instituciones descentralizadas de carácter estatal en el estado de Nayarit, del Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en la zona metropolitana en el estado de Jalisco y del Sindicato de Trabajadores del Servicio de la Educación en Nayarit. Perito en Psicología para el Tribunal Superior de Justicia del estado de Nayarit, oficial administrativo interina en el Tercer Tribunal Unitario del 12º Circuito con residencia en Culiacán, Sinaloa, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, subprocuradora de Conciliación y Defensoría y encargada de despacho en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, coordinadora de mejora de las áreas de atención ciudadana, vocal del Subcomité Mixto de Capacitación y directora para el Trabajo y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en el Distrito Federal. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, se desempeñó como secretaria jurídica, secretaria auxiliar de amparos, auxiliar jurídica y presidenta de juntas especiales. Actualmente es jueza laboral de asuntos colectivos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También una gran trayectoria en lo que es la materia laboral. Entonces, maestra Guadalupe, también muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida a esta su facultad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta mesa que va a ser más que una exposición, un conversatorio donde vamos a estar platicando de diversos temas en torno a los derechos laborales en el trabajo a distancia. Entonces, vamos a estar abordando diversos temas. Al final de este conversatorio, pues si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar a las ponentes, les pediría por favor que vayan tomando nota para al final de esta mesa poder formulárselas a las ponentes. Y pues vamos a empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo a distancia. El mundo laboral se está transformando y sabemos que venimos de una gran reforma en materia de impartición de justicia. Se ha dicho que tenemos un nuevo paradigma también en la impartición de justicia, pero en los modelos productivos también el derecho del trabajo se ha transformado. Es algo muy cotidiano, el mundo laboral, todos estamos inmersos de manera directa o indirecta en este mundo del trabajo y por eso es de nuestro interés saber qué está pasando con estos nuevos modelos productivos, especialmente hablando de aquellos que utilizan la tecnología. Vamos a comenzar, si me permiten, con la doctora Sandra, para que nos platique, doctora, bueno, en su experiencia dentro del Poder Judicial Federal,
¿cuáles han sido los retos a que se ha enfrentado el poder hablando del trabajo a distancia, prácticamente o principalmente el teletrabajo? Y ahí pensando a lo mejor en la procedencia del amparo. Gracias, maestra Sonia, en principio, por esta presentación. Me siento privilegiada por estar con dos grandes mujeres. La maestra Lupita, la jueza, y con mi querida amiga, la maestra Sonia Santillán. Agradezco al maestro Alfonso López Reyes, coordinador del Sistema de Universidad Abierta, su gentileza. Me siento privilegiada de regresar después de varios años, yo creo que aproximadamente 15 años, y estar aquí con ustedes me llena de un gran privilegio. Por eso agradezco infinitamente la invitación del señor coordinador, el maestro Alfonso, desde luego de mi querida amiga. Ahí, en una butaca como la en la que se encuentran ustedes, en algún momento me vi con mi amiga y estudiantes del primer semestre y así sucesivamente, sin saber realmente qué nos deparaba el futuro, pero veníamos a estos foros con el entusiasmo con que ahora los veo a ustedes. Nuestro sistema de universidad abierta, de quien tengo el privilegio de haber formado parte por tal vez 11 años en el sistema de universidad abierta de la licenciatura en Derecho, se adelantaba a estos aspectos de la conexión digital y que hoy día a través de la pandemia se acentuaron, pero el sistema de universidad abierta, educación a distancia, ya había recorrido una gran tregua. En ese sentido, quisiera comentarles brevemente lo que pasó en el Poder Judicial de la Federación. Tuvimos asuntos que llegaron al amparo. Recuerden que en términos del artículo 1 constitucional, tratándose de violaciones directas a la Constitución, como podría ser la vida y la salud que estaban de por medio en la contingencia COVID, pues inmediatamente se acudía al amparo, porque yo trabajaba como enfermera en algún hospital y me obligaban a tenerme que incorporar a laboral. Hubo 10 acuerdos desde que se decretó la pandemia en 2020 hasta que esta finalmente a través de la política de vacunación cesó, y en ese inter se presentaron amparos que se denominaron resguardos domiciliarios. Entonces yo era enfermera, yo era médico o bien era un administrativo de ese hospital, pero también tenía menores a mi cargo o personas que dependían de mí, y entonces yo necesité un resguardo porque me encontraba en grupos vulnerables. Esto es, yo tenía como trabajadora hipertensión, diabetes, pero tenía un menor de edad a mi cargo. Y entonces lo que hacíamos en los tribunales colegiados es, al conocer del amparo indirecto, ¿verdad? Que es un amparo en el que se atiende este tipo de transgresiones, posibles transgresiones por la autoridad responsable. ¿Quiénes eran señaladas como autoridades responsables? La Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la Función, por los diferentes acuerdos que fuimos conociendo y que se fueron publicando en el Diario Oficial. Entonces yo pedí un resguardo domiciliario, esto que era que me permitieran el home office, el teletrabajo. Entonces, como había ciertas categorías que sí requerían de la presencia, es que se presentaban estos amparos por parte de los trabajadores. En ese sentido, varios colegiados, ¿qué imaginan ustedes? Concedíamos la protección para que sí se permitiera el resguardo, porque era muy probable que la salud mermara con motivo de este virus, y las enfermedades con que yo cruzaba, ejemplo, hipertensión, diabetes, encrudecían y me ponían en un mayor estado de vulnerabilidad, pero además hay un principio que teníamos que proteger, el interés superior del menor, y entonces concedíamos el amparo para que se le permitiera a la parte quejosa trabajar desde su domicilio en teletrabajo. Y así estuvieron suscitándose estos amparos, incluso los plenos de circuito, que hoy son plenos regionales, que determinaron contradicciones, porque no todos los tribunales colegiados
consideraban que era factible conceder el amparo porque estimaban que se debían agotar otros medios ordinarios. Llegó a una contradicción de tesis y determinó que al estar de por medio la salud, la vida y el interés superior de los menores en ciertos casos, sí se tenía que conceder la protección constitucional y el teletrabajo se tenía que hacer real. Esto es facilitarle los equipos, todos los insumos necesarios para poder laborar. Pero ¿qué creen que pasó? Al mes que se emite este criterio del Pleno Regional, ¿ustedes qué estiman? Pues sí, la salud es importante, incluso se pone en riesgo mi vida, pero además, ¿quién va a cuidar a mi menor? Porque yo también puedo llegar y contagiar a mi menor. La Corte, al final, en un caso paradigmático, determinó que en este tipo de casos no era la Secretaría de Salud, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría de la Función a través de los diversos acuerdos generales que fueron dando la apertura para ir trabajando en fases a través de la evolución del semáforo semanal que se fue implementando, no eran autoridades para el juicio del amparo. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues ya no se podían otorgar los resguardos domiciliarios, sino que había que acudir a la instancia laboral para agotar la misma y los amparos se fueron denegando. Entonces, quiero comentarles este aspecto porque el teletrabajo sí fue una opción que nos permitió hasta antes de la publicación de la jurisprudencia de la segunda sala 34/2021 del rubro acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario en favor del trabajador de instituciones de salud pública como medida preventiva del contagio del virus COVID. Esto fue en enero del 2022. Por tanto, pues bueno, la jurisprudencia de la Corte es obligatoria y entonces cambió este paradigma y los resguardos domiciliarios ya no se concedieron. Hay algunos que incluso me tocó a mí sí como integrante del tribunal colegiado en el que me encontraba que concedíamos y ordenábamos esta modalidad del teletrabajo. En ese sentido, podemos ver que el Poder Judicial se acerca a ustedes a través de esta independencia que se defiende en el día a día, no como un derecho, no como una prerrogativa de los justiciables, sino como un derecho que ustedes tienen como ciudadanos. Varios alumnos que tuve en el sistema de universidad abierta venían teniendo ya a sus hijitos, tenían 1 o 2, 3 carreras, varios incluso están laborando en el Poder Judicial de la Federación o como oficiales o como actuarios o como proyectistas. Entonces, ellos les tocó como trabajadores también estar al tanto de estos asuntos. Entonces, el teletrabajo, como vamos a ver en otras intervenciones en esta charla, sí requiere también, no solo es el teletrabajo, empezó a afectarse la salud emocional, la parte de la convivencia familiar a la que tenemos derecho y el teletrabajo que fue incorporado con motivo de la reforma del 11 de enero del 2022. En el teletrabajo en este capítulo, lo que nos trae como visualización es respetar derechos humanos, respetar nuestro derecho a un proyecto de vida. Quiero explicar en otra intervención el caso de las mujeres, cómo a través históricamente hemos sido vulneradas y la norma oficial mexicana del 2023 que recoge ahora ya que México firmó el convenio 190, los aspectos necesarios para evitar el acoso y la violencia. Varios de los que están aquí son trabajadores, son personas que de alguna manera han tenido contacto con esta situación que se presentó de los resguardos domiciliarios y que también implican el adentrarnos a lo que en Francia en 2016 ya se conocía como el derecho a la desconexión. Entonces, de momento, quisiera poner este panorama de lo que se vivió
No sé ustedes qué opinen, ya lo veremos en un momento que se haga para reflexionar hasta qué punto eran más garantistas estas decisiones de sí conceder los amparos, pero finalmente las disposiciones de la Corte son obligatorias. Entonces, esto es lo que quisiera comentar en esta intervención en torno a los resguardos COVID, que finalmente sí nos obligan a tener que agotar los medios ordinarios y que ustedes conozcan la importancia de saber si estamos ante actos de autoridad para efectos del amparo. Recuerden que también los particulares pueden resultar, resultar los particulares como autoridades para este tipo de mecanismo que protege los derechos fundamentales. Entonces, ¿como qué particulares? Ejemplo, las universidades privadas. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más sobre el teletrabajo en otras preguntas, y quiero nada más dejar en paréntesis, ¿qué pasó con las vacaciones? ¿Qué pasó con las horas extras de esos trabajadores que estaban en teletrabajo? ¿Los habrán generado o no los habrán generado? Para mí fue sorprendente enterarme de lo que estaba pasando en las juntas. ¿Ustedes creen? Levanten la mano quien cree que sí se generaron las vacaciones y las horas extras mientras estaba en home office. Ay, solo una persona, 2, 3, y los demás no. Bueno, pues la verdad, sí son muy rigurosos, ¿eh? Sí quisiera que meditáramos esto, si se generaron o no, y lo vamos a ver en la siguiente intervención. De momento dejo hasta aquí para dar la oportunidad a mis compañeras y que lo sigan reflexionando. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra. Y pues nos deja ver el panorama de cómo fue la pandemia la que generó este impulso hacia el trabajo a distancia, ¿no? Aunque anteriormente había personas trabajadoras que ya lo realizaban, pues la pandemia obligó a hacer este trabajo a distancia. Y maestra Guadalupe, aprovechando su experiencia también en la materia colectiva, ¿qué pasa con el derecho colectivo y el trabajo a distancia? Pensando en este caso de que las personas trabajadoras se encuentran aisladas, a lo mejor en su domicilio, y puede incluso llegarse a perder esa identidad de clase trabajadora. ¿Qué es lo que ha sucedido con el derecho colectivo hablando del trabajo a distancia? Gracias, maestro Alfonso López, por la invitación. Gracias, maestra Sonia, querida amiga. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí por intervenir, por las cuestiones que sean, pero bueno, ya estamos aquí y hay que aprovechar el espacio para intentar aprender un poquito, y mi idea también sería dejarles esta parte de intentar dar o reflexionar sobre la importancia del derecho del trabajo. Primero, reconozco a esta facultad el hecho y la posibilidad de que existen estos espacios de reflexión, y lo enlazo con la pregunta de la maestra. ¿Por qué o qué pasó? Bueno, primero tenemos que tener claro por qué es importante el derecho laboral. Bueno, es una de mis pasiones, pero ¿por qué es importante? Porque en los factores de la producción, en este rol de la sociedad, podemos desempeñar en general dos papeles. O somos personas trabajadoras o somos personas empleadoras o patrones. Y en la lógica general, pues la mayoría vamos a ser personas trabajadoras, ¿verdad? A partir de esto, pues es muy importante que conozcamos nuestros derechos, pero además que tengamos claro que la forma en que podemos defender esos derechos es mediante la organización. Y esta organización es precisamente el principal reto en el teletrabajo, porque el teletrabajo, el trabajo a distancia, lo que primero hizo fue meternos a nuestra casa. Y el problema fue que después ya no quisimos salir. Y algunos seguimos sin querer salir, ¿no? Algunos seguimos a lo mejor estudiando, hay quienes están viendo el conversatorio también a distancia porque nos gustó estar en casa. Fue algo a lo que nos llevó la pandemia, llegamos ahí por necesidad, pero después, pues la comodidad en ciertos aspectos. ¿Y por qué digo en ciertos aspectos? Como decía la doctora Sandra, a ver, fue más fácil y fue por una cuestión de prevenir, de guardar nuestra salud, que nos quedamos dentro. Pero también viene la otra parte. ¿Qué implicaba el estar dentro? Bueno, pues había que tener internet, había que tener los equipos de cómputo, y eso, ¿quién nos lo tenía que dar? El patrón. Que claro, cuando empezó la pandemia todos nos asustamos, corrimos, nos encerramos y lo que intentamos fue resolver. Ahí después nos pusimos de acuerdo en qué iba a hacer cada quien.
¿Por qué? Porque incluso la regulación del teletrabajo viene después. Ojo, recordemos que las normas tienen que responder a nuestra realidad jurídica y no, o más bien a nuestra realidad, y no nuestra realidad adaptarse a las normas. Es como ese ejemplo, ¿no? De qué fue primero, el huevo o la gallina. Bueno, es algo similar, pero aquí primero surge el contexto social y después deben venir las normas. A partir de esto, entonces, el primer reto para las personas trabajadoras en el trabajo a distancia es la organización. Nada más pónganse a pensar en el ejercicio en su salón, ¿no? En su grupo. Hay que organizar, es más, algo sencillito y que a todos nos gusta, ¿no? Una fiesta. ¿No? Entonces, estamos en el salón y tú lleva esto, tú lleva el otro, pero a luego, ¿y dónde va a ser? Es que yo no quiero, es que, y surgen las mil y un cosas, ¿no? Las mil y un complicaciones para una fiesta, imagínense, algo que nos gusta, que nos resulta atractivo. Ahora imagínense para organizarnos y defender nuestros derechos, porque el organizarnos y defendernos, pues implica ir y ponernos o confrontarnos de alguna forma o negociar con el otro, negociar con el patrón. A partir de esto, entonces, empezó a resultar sumamente complicado. Incluso, fíjense, conforme a la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos, que son las organizaciones, pueden ser de empleadores o de trabajadores, estas organizaciones, tratándose de sindicatos de trabajadores, tienen el derecho de emplazar a huelga para mejorar el salario o para mejorar en general las condiciones de trabajo. Pues dada la carencia, dada la dificultad para organizarnos y que estaban las personas trabajadoras encerradas con este trabajo a distancia, pues incluso en la pandemia casi no hubo emplazamientos a huelga. Para empezar, pues ¿quién iba a emplazar a huelga y cómo iban a decir no se va a trabajar si ya no se estaba trabajando? ¿No? Entonces, ahí fue la primera parte. La otra, vamos a emplazar para que nos aumenten el salario. ¿Y cómo? Si ya lo que queríamos era que no cerrara el negocio, ¿no? Que se mantuviera, que nos dejaran el trabajo. Es más, aceptamos o se aceptó que nos bajaran ese salario con la finalidad de que se mantuvieran los centros de trabajo, las empresas. ¿Por qué? Porque muchas cosas dejaron de venderse. Y entonces ahí primero tuvimos un desfase que no sabíamos qué hacer. Primero teníamos que lidiar con el miedo. Segundo, teníamos que cuidar también nuestra salud. Y tercero, teníamos que ver cómo le íbamos a hacer para seguir sobreviviendo y cuidar que siguieran los centros de trabajo. Entonces aquí fue uno de los retos fue el tema de la organización que nos llevó después entonces a poder regular lo que era el teletrabajo y que, como decía la doctora Sandra, aquí entraron varios factores, varios derechos. El derecho a la desconexión, que es decir, voy a estar presente, voy a estar al tanto en mi horario de jornada, pero después ya tengo derecho a ya no existir como si salgo del trabajo físicamente. El derecho a la intimidad, ¿por qué? Porque el trabajo se metió a nuestra casa. ¿Y a cuántos o a cuántas no nos sucedió que estábamos en la clase, estábamos trabajando y se nos activaba la cámara y ya pasaba el chamaco, ya pasaba el esposo, la esposa y todos preocupados, ¿no? Nos preocupaba qué iban a decir. Pues señores, esa es la vida del diario. Y si el trabajo se mete a la casa, pues obviamente la casa se va a ver en el trabajo. Entonces, creo que es parte de lo que también tendremos que ir llevando y principalmente tener claro también que en el trabajo a distancia implica que el 40% del tiempo se lleve a cabo este trabajo desde el hogar o desde un lugar diverso al centro de trabajo, una, y dos, y principalmente es que haya voluntad por parte de las personas trabajadoras. No es obligatorio el trabajo a distancia. Entonces, ese es uno de los principales requisitos y que derivado de esta organización se crea el capítulo en la ley del teletrabajo y a partir de esto en la materia colectiva, en los contratos colectivos de trabajo, es obligación que exista ese apartado, esa regulación del teletrabajo, del trabajo a distancia y cuando no hay contrato colectivo de trabajo, entonces se tendrá que establecer la forma en que se va a trabajar en los reglamentos interiores de trabajo. Pues hasta aquí mi participación, maestra. Muchísimas gracias. Pues fíjense, ahora ya estamos también conociendo qué pasa con el derecho colectivo, cómo también tiene que amparar a este trabajo a distancia. Y doctora Sandra, hace un momento también nos comentaba usted la importancia de hablar de este teletrabajo a partir del artículo 1 constitucional, viendo que pues parte de nuestros derechos humanos, derechos fundamentales, pues es el derecho a la no discriminación.
Y sabemos que el mundo laboral es uno donde más desigualdades laborales existen, sobre todo hablando de la igualdad de género. Entonces, ¿qué ha pasado con el teletrabajo? Hablando ya en el mundo del Poder Judicial, que sabemos, la Suprema Corte, pues ha creado manuales también para juzgar con perspectiva de género. ¿Cuál es la experiencia que se ha vivido en el Poder Judicial hablando del trabajo a distancia y sobre todo para evitar esa desigualdad de género? Gracias, qué interesante planteamiento. Hace un momento les pedí que colocáramos entre paréntesis el tema de si con motivo del teletrabajo, en el caso de esta emergencia sanitaria, se habían generado vacaciones y horas extras. La existencia del teletrabajo no implica que tengamos prerrogativas menores o inferiores a aquellos trabajadores que sí están en una fuente laboral de manera presencial. Sí se generaron vacaciones y sí se generaron horas extras. De hecho, algunos tribunales consideraron criterios en torno a personas de la tercera edad que aducían es que yo estuve en teletrabajo, home office desde mi casa y no gocé de mis vacaciones. Entonces me llamó la atención que solamente 3, 4 personas levantaron la mano asumiendo que sí se habían generado. Es que el teletrabajo tiene que respetar todos nuestros derechos laborales y para que ustedes como operarios jurídicos tengan éxito en un planteamiento deben hacer una base argumentativa fundamental. Hay una jornada a la que estaba sometida. El teletrabajo implica que se debe de estipular en qué horario voy a estar laborando para que entonces también se genere este derecho a la desconexión. Sí se generaron las horas extras y sí se generaron las vacaciones. Yo los invito a que lean criterios como el siguiente de un colegiado bastante garantista, vacaciones y horas extras de los trabajadores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El reclamo de su pago no es improcedente respecto de las generadas en el periodo de la emergencia sanitaria COVID, en la modalidad del trabajo en casa autorizada para adultos mayores de 60 años y personas vulnerables, pero incluso no tenía que ver mi edad, ¿están de acuerdo? Con independencia de mi edad, pues mis derechos laborales son irrenunciables, sí se generaron. Entonces, es importante que lo tengamos presente. Ahora, con perspectiva de género, es importante que tengamos en cuenta que las mujeres, decía yo, históricamente hemos sido discriminadas y el artículo primero establece las bases del principio de igualdad y no discriminación. Es necesario que estemos documentados que estos espacios académicos, decía la jueza Lupita, nos permitan retroalimentarnos como mujeres y estando en una fuente de trabajo, tenemos el caso de aquellas que a los 2 meses de que empiezan las labores o en un momento dado le avisan al patrón, estoy embarazada. ¿Ustedes creen que el embarazo sea una causa de despido? ¿Usted, compañero? No, ¿verdad? Bueno, entonces no es una causa de despido, pero en realidad, ¿qué enfrentan las mujeres en el embarazo? ¿Verdad? A los empleadores no les conviene tener mujeres embarazadas porque hay que sustituirlas, porque esto genera el tener que emplear recursos económicos para ello, pero además el hecho de que tenga que en el posparto llevar una etapa de lactancia, definitivamente en un gran porcentaje las mujeres sí somos discriminadas. Y yo les quiero decir que en el teletrabajo nos tocó un caso muy, muy reciente de una trabajadora que empieza a laborar en diciembre del 2023 y en febrero del 2024 avisa que está embarazada. Y entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Es que estás acá con nosotros en Tlaxcala, en la planta, pero vamos a ponderar tu rendimiento. Y a los 2 meses le dicen, ¿qué crees? No, ya se acabaron los recursos y en junio ya no vas a laborar. ¿Ustedes creen que incidió el tema del embarazo?
Bueno, le dicen, pero todavía te vamos a evaluar. Como estás embarazada, ya no vas a poder estar en la planta, ¿verdad? Físicamente en el laboratorio que tenemos en Tlaxcala y te vamos a dejar que te vayas a hacer tus labores en teletrabajo. Pasan otros 2 meses y entonces dicen, no, ya no rendiste. Entonces, aparte necesitas cuidados. Ya no estás con nosotros laborando. Entonces, hay un despido injustificado que pudo haber sido motivado por el despido, perdón, por el embarazo. Sí, sí fue motivado por el embarazo. Y esta es la demanda que se está presentando. Pero como ella realizaba, la trabajadora labores home office, la planta estaba en Tlaxcala. Y el domicilio de ella, home office, estaba en la Ciudad de México. Ella no dejó de cumplir con las labores. Lo cierto es que las mujeres hoy, en un paradigma de juzgar con perspectiva de género, no tenemos que ser obligadas a tener que aportar pruebas que le tocan al patrón. Yo demuestro que sí estoy embarazada, ese es mi presupuesto. Así es como puedo demandar. Y la carga de la prueba, la Corte ha innovado y es del trabajador de demostrar que no fue por el despido, sino por otra razón. Eso no era hasta hace poco, hasta hace 2 años. En 2019 es que surge este criterio paradigmático, hace 3 años. Y entonces se tiene que partir de que una mujer no es lógico o cuando se presenta la renuncia, ¿verdad? Hay una renuncia y dice el patrón, es que ella quiso renunciar. ¿Ustedes creen que es lógico que una mujer renuncie estando embarazada cuando es el momento que más necesita de atención médica y de recursos para poder solventar su salud en esa etapa? ¿Ustedes creen que es lógico? Entonces, la Corte parte de que hay un fuero maternal y que no es creíble que la mujer que presenta la renuncia lo haga de una manera voluntaria o que abandone el trabajo de una manera voluntaria. Y estos son aspectos que nos hacen ver la circunstancia de que no solo hay que proteger a la mujer, sino también al menor, que en un momento dado va a requerir de la etapa de cuidados en la etapa de lactancia. En ese sentido, hoy día una renuncia presentada por una mujer debe de verse con perspectiva de género y si aduce un despido injustificado, hay que creerle, porque ella cumplió con el requisito esencial, que estar embarazada. Y entonces se tiene que encargar el patrón de demostrar que no fue con motivo la separación de un embarazo. Esto es un avance enorme. Y como en otro planteamiento les quiero hacer ver, las mujeres estamos rodeadas de este estereotipo de las mujeres cuidadoras, de las mujeres del hogar y que de ahí no pueden salir. Estos foros son los que nos permiten ir rompiendo con este aspecto. En el caso que les planteo por las cuestiones de competencia del teletrabajo, ¿en dónde creen que tenía que fincarse la competencia? En la planta donde ella realizaba las actividades, en el cargo que llevaba a cabo como ingeniero, o la competencia tenía que fincarse tomando en cuenta que su domicilio estaba en la Ciudad de México, de ella como mujer embarazada por el teletrabajo. ¿Dónde creen? ¿En Ciudad de México? Bueno, la parte patronal dice que no en la Ciudad de México porque su obligación era estar en el proyecto y el domicilio de la empresa era en Tlaxcala. Lo cierto es que se debe de atender al domicilio en donde se estaba haciendo el home office. Y en ese sentido se presentó un conflicto competencial entre tribunales. Esto que el compañero ve muy inmediato no es tan fácil entre los tribunales federales individuales, sino que el de Ciudad de México lo mandó a Tlaxcala y el de Tlaxcala lo mandó a la Ciudad de México. Hay que ponderar que el home office se determinó entre las partes y se debe atender a una regla que establece el artículo 700, fracción segunda, en relación con el artículo 701, al domicilio que escogió la trabajadora, pero además era home office porque ella estaba embarazada. Voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Para
poder comentarles algunos aspectos sobre este tema de las mujeres embarazadas y continuar con la reflexión, pero sí, la competencia por el home office se tuvo que fijar en la Ciudad de México, aun y cuando los jueces de ambos tribunales que se lanzaban la pelotita, no les quedaba claro la circunstancia. Entonces, ese es un caso que hoy nos va presentando el en dónde se va a fijar la competencia para poder yo demandar. Gracias. Mire qué temas tan interesantes, casos que se dan en la vida cotidiana del Poder Judicial y cómo de verdad resulta muchas veces complejo fijar las competencias hablando del trabajo a distancia. Y pues, maestra Guadalupe, ahorita que hacíamos referencia a uno de los derechos humanos, la no discriminación, también en materia colectiva, pues tenemos derechos humanos, derechos fundamentales que incluso fueron considerados ya principios constitucionales con la reforma constitucional del 2017, que es la libertad de asociación y la eficacia en la negociación colectiva. Pero ¿cómo las personas trabajadoras pueden hacer valer esos derechos fundamentales cuando están trabajando a distancia, cuando se encuentran aislados y aún así la Constitución les da ese derecho de libertad de asociación y de negociación colectiva? Bueno, como bien lo refiere maestra Sonia, a partir de la reforma en el 2019 se incorpora el derecho a la libertad de asociación o la libre sindicación, que tiene 3 vertientes. El derecho a pertenecer a un sindicato, a no pertenecer a ningún sindicato o a cambiarse de sindicato. Esta parte nos resulta compleja considerando lo que decía anteriormente, ¿no? La dificultad para organizarnos como personas trabajadoras. A partir de esto, hay una dificultad también para lo que es el sindicato, entendido como la organización de las personas trabajadoras, pero también la dificultad de las directivas. ¿Por qué? Recordemos que con esta reforma ahora se tienen que transparentar estas elecciones de las directivas. A partir de esto, entonces, ahora cuando se elige a la directiva, se tiene que hacer mediante un voto que debe ser personal, libre, directo y secreto. Esta forma en que se debe de emitir el voto, pues resultó compleja con el teletrabajo, porque cuando se convocaba elecciones, pues primero teníamos que juntarnos y entonces decían, no se junten muchos, hay que mantener la distancia y que no haya espacios en conjunto. Y entonces dijimos, ¿y ahora cómo vamos a hacer la elección? Y entonces surgió el que algunos organismos sindicales, algunas organizaciones hicieran esta votación de una manera electrónica. Ojo, porque nuestra Ley Federal del Trabajo establece que esas votaciones tienen que hacerse mediante una boleta que tiene que traer firma, que tiene que traer número de folio y además dice que cuando se haga la votación se tiene que doblar la boleta y meterse en la urna. Y entonces si lo haces electrónico, pues ya ahí tiene sus bemoles, ¿no? Pero bueno, esta dificultad de organizar a los sindicatos nos surge también con el teletrabajo porque entonces viene otra parte, la negociación colectiva efectiva. ¿Y qué es la negociación colectiva? Bueno, es esa forma en que las personas trabajadoras organizadas y representadas por su sindicato, por su directiva sindical, se sientan, digamos, con el patrón y se ponen a dialogar o a conciliar cómo van a mejorar esas condiciones de trabajo. Y la materia laboral para esto de las condiciones de trabajo es como el derecho familiar. Para el que da siempre es mucho y para el que recibe siempre es poco. Entonces, así nos pasa también en la conciliación en los sindicatos. Para el patrón que va a dar un incremento salarial es mucho lo que va a dar y el trabajador o la persona trabajadora que va a recibir, pues siempre es poquito, ¿no? 5% a lo mejor decimos, ¿no? Y el patrón dice, chin, 5%, el salario aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prestaciones de seguridad social, la nómina incrementó tanto y el trabajador dice, ¿me subieron 20 pesos? Entonces, aquí siempre vamos a tener esa parte, ¿no? Esa discusión, pero bueno, en el teletrabajo, el punto es cómo vamos a llevar, la negociación, que puede estar más simple, porque se pone la comisión revisora por parte del sindicato, la comisión revisora por parte de los patrones, se sientan y llevan a cabo la negociación. El tema es, ¿cómo le vamos a hacer para ejercer presión
para tener esos beneficios. Sabemos que la forma en que se ejerce esta presión, en que se obliga a los patrones a conciliar, pues es mediante un procedimiento de huelga. Y el procedimiento de huelga se caracteriza, pues precisamente por la suspensión de labores. El punto es, imaginémonos que estamos trabajando a distancia y cuando dicen, ¿y si hay huelga qué? ¿Vamos a colgar la bandera en la pantalla y prendemos la computadora o qué hacemos, no? Porque no podemos decir, no vamos a ir al centro de trabajo porque ya nadie va. ¿Cómo la vamos a, cuál en realidad va a ser ese mecanismo de presión? Bueno, esta es otra parte donde estamos apenas iniciando, porque en realidad si apenas pensemos, apenas estamos regulando el teletrabajo, ahora ¿cómo vamos a regular los procedimientos de huelga en teletrabajo? Bueno, a partir de esto entonces hay algunas ideas que se han vertido, porque en realidad todavía no está en la ley, de cómo pudiera suceder o hacerse el procedimiento de huelga en relación al teletrabajo. La primera, bueno, que sería lo más fácil, práctico, común y que creo que a todos se nos ocurriría, pues es no me conecto, ¿no? Y no es el derecho a la desconexión, sino es el hecho de suspender esa actividad. Entonces, no me conecto si yo tengo que dar clases, sobre todo en el tema de educación, tenemos muchas universidades a distancia, entonces pues, no me conecto, no doy la clase y así se manifiestan de alguna forma la suspensión de labores por parte de las personas trabajadoras. El punto es, como autoridades, sabemos que cuando hay una suspensión de huelga, nosotros tenemos la obligación también o el deber de certificar si hubo suspensión de labores o no hubo, a la hora que señaló el sindicato en su pliego petitorio. Y aquí el punto es, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a meter, no? Bueno, a partir de esto entonces, en algunos casos lo que se hace es, ustedes saben que hay estas denominados sitios de internet o los links donde los maestros o las personas trabajadoras tienen su liga para poderse estar conectando. Sin embargo, hay como una matriz, digamos, o una base donde tú puedes ver quién sí se conecta y quién no se conecta. Ese sistema lo tienen algunas empresas, otras funcionan por plataformas comunes, no sé, Zoom, Google, las que conocemos, y ahí sí tenemos más dificultad. A partir de esto, entonces, se ha considerado, ojo, insisto, no está en la ley aún, pero se ha considerado a lo mejor la revisión por parte de una especie de ciberinspectores que se pueda, o sea, imagínense ya en lo que vamos, ¿no? Porque la realidad nos lleva a la carrera, ¿no? Hay cosas que luego tenemos que hacer y, híjole, ¿y esto cómo, no? No está en la Ley Federal del Trabajo, pero tenemos afortunadamente un flamante artículo que nos sirve para todo. ¿Saben cuál es? ¿No? A ver. Ese tienen que sabérselo así, porque cuando algo no sepan cómo hacerle, cómo resolverle, ese es el ideal. Sí, él es el estuchero ahí, de ahí sacamos y resolvemos. Pues el artículo 17 constitucional, que nos habla del principio de realidad. Pues cuando algo no lo encuentren en la ley, a ver, no está regulado, no está, ¿de dónde? ¿De dónde me agarro? ¿Cómo lo resuelvo? Ahí está el 17 constitucional, buenísimo. A partir de esto, entonces, pues ese principio de realidad nos ha llevado a ir pensando cómo le vamos a hacer. Entonces, se considera el crear estos ciberinspectores o ciberactuarios. Imagínense, ¿no? Así ciberactuario, ya no sabe uno si va a ver a una persona o vas a ver un avatar, ¿no? Como que no queda muy claro. Ya lo veremos, a lo mejor en unos 5 o 7 años ya vamos a estar viendo a los trabajadores a distancia y su avatar en las pantallas, en las plataformas, revisando si hubo suspensión o no. Entonces, uno de los retos con el teletrabajo es organizar los sindicatos, ejercer esa libertad de asociación que nos permita acceder a una negociación colectiva real, pero además el poder llevar o ejercitar o plasmar ese derecho mediante un procedimiento de huelga que nos permita suspender labores para que entonces ahora sí haya un verdadero mecanismo de presión para la parte patronal. Y que, para cerrar mi participación, diría, no es tan fácil un procedimiento de huelga, no es tan fácil estallar una huelga y no es fácil porque para empezar la patronal pues va a dejar de recibir ingresos, sí, pero también las personas trabajadoras, porque dejan de recibir su salario. Entonces, decidir el estallar una huelga no es una decisión fácil, de ahí que
los sindicatos en muchos de sus estatutos tienen plasmado que para que haya un estallamiento o huelga, tiene que haber la autorización y ahí ya depende. Algunos hablan del 50% de las personas de miembros del sindicato, otros hablan del 75%. ¿Por qué? Porque es una decisión que va a afectar a todos. Y una huelga, sabes cuándo estalla, sabes cuándo inicia, pero no sabes cuándo termina ni en qué condiciones va a terminar, porque puedes iniciar y puedes estallar una huelga y suspender las labores teniendo el dinero de la quincena en la bolsa. Pero ya cuando va pasando la quincena, cuando se va acabando, caray, ahora sí, ¿y el salario? ¿Y cómo? Y el patrón dice, pues ya no es costeable, ya mejor cierro, ya mejor los liquido a todos. Y entonces ya las personas trabajadoras dicen, híjole, es que no habíamos considerado eso. Entonces una huelga no es algo fácil, no crean que cuando sale ahí en las estadísticas de tantos emplazamientos a huelga, no es fácil porque no es fácil tomar la decisión ni para las personas trabajadoras, ni para los patrones, ni para las directivas sindicales. Entonces, hasta aquí mi participación, maestra Sonia. Pues muchas gracias. Ya les dejo a nuestra comunidad un artículo que yo creo que van a citar en todos los exámenes, ¿verdad? Un artículo constitucional. Y bueno, nos está planteando un panorama que pareciera un mundo de ficción, pero que ya es la realidad, ¿no? ¿Qué hacer cuando vienen huelgas y estamos ante el trabajo a distancia? También nos comenta esta complejidad que tienen los órganos jurisdiccionales para poder constatar estos requisitos de mayoría, ¿no? Y doctora Sandra, ahorita también hablando de este mundo real al cual nos estamos enfrentando todos, que nos hablaba de este tema de la perspectiva de género, cómo está la desigualdad laboral en cuanto a hombres o mujeres, pues tenemos actualmente la NOM 037, que regula el teletrabajo en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, pero que también habla de estas necesidades familiares que tiene toda persona trabajadora. ¿Cómo compaginar estos derechos humanos con el trabajo a distancia? Muchas gracias, maestra Sonia. También muy interesante lo que comenta nuestra compañera, la jueza Lupita, ¿verdad? Y antes de dar respuesta a este planteamiento, quisiera preguntarles, hablaba yo de si las vacaciones y horas extras se pagaron durante la pandemia. Sí, sí se debieron haber pagado porque los derechos laborales son irrenunciables. Y en un despido debemos saber que tenemos derecho a salarios caídos. ¿Quiénes de aquí son de relaciones internacionales? Bueno, en un despido tenemos derecho, cuando es injustificado, a que se nos paguen salarios caídos, pero resulta que las juntas, con motivo de este periodo de contingencia, dejaron de elaborar del 19 de marzo de 2020 al 8 de marzo de 2021, pero a mí me despiden en enero del 2021. A otros, vamos a ponernos con un poquito más de margen. Si las juntas dejaron de elaborar el 19 de marzo de 2020 y a mí me despiden en junio del 2020 y el despido es injustificado, ¿se debieron haber computado estos salarios porque si no hubiera habido despido, debí haber laborado? ¿Tenía derecho a esos salarios? La compañera está dudosa. ¿Sí? Pues resulta que hubo juntas que no condenaban a esos salarios porque estaban las labores suspendidas. Eso me parece increíble. Esto llevó a que los plenos regionales, y esto me parece increíble porque pues ustedes están listos para juzgar, a todos les quedó claro. Esto se llevó en contradicción de tesis en el sentido de salarios caídos y es improcedente descontar de la condena respectiva el pago de los comprendidos en el lapso en que la autoridad laboral suspendió sus actividades o términos procesales con motivo de la contingencia sanitaria COVID. Si el despido se generó incluso llevando yo a cabo el teletrabajo y la Junta estaba en ese momento con labores suspendidas, pero mi dependencia o mi empresa sí laboraba en esta modalidad, sí tenía derecho y me parece increíble porque nos hacen falta estos foros, sobre todo nuestra capacitación y no importa nuestra carrera. Lo importante es saber que nuestro eje, además del artículo 17, es el artículo primero constitucional. Todas las autoridades en todos los niveles tienen la obligación de promover, respetar
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero además tratándose de violaciones a los mismos, tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y resarcir, tomando en cuenta que nuestros derechos humanos son universales, independientes, interdependientes, indivisibles. Pero además, algo que ha comentado la jueza y la maestra Sonia, están en función a la progresividad y es ahí en donde el teletrabajo se tiene que adaptar. Comentaba la jueza algunas cuestiones y antes de dar la respuesta al planteamiento es, ¿qué pasa si estoy en el internet? Me suspenden por alguna razón hay una falla de conexión y el internet tarda en regresar a mi domicilio 2 horas y mi jornada es de 8 horas. Esas 2 horas o 3 horas en que se me desconecta el internet por una cuestión involuntaria, ¿me descontarán también la parte proporcional del salario? No debería. Exacto, no debería. Pero además, hoy día, estas nuevas tecnologías, los software, nos llevan también a las VPNs, que son aquellos usos que le damos a mecanismos para poder tener el acceso desde nuestro domicilio a la fuente de empleo y se ve cuántas veces nos conectamos y nos desconectamos. Entonces, en estos casos que les pongo reales de que se me cae el internet, no se me debe de descontar el tiempo, como laboré menos horas y produje menos, no terminé el trabajo, no se me debe descontar. Pero ahora voy a otro punto. El teletrabajo se introduce en el capítulo correspondiente el 11 de enero y corrijo, el 11 de enero del 2021. La norma oficial mexicana 37 a la que se refiere la maestra Sonia es publicada el 8 de junio del 2023 y se permea por lo previsto en nuestro convenio del que por fin México forma parte a partir del 2023, el convenio 190, que vela por la salud y por de combatir la violencia, el acoso laboral en tratándose de los trabajadores. En ese sentido, el artículo 330H, fíjense lo que establece. En el caso del teletrabajo, el patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo a fin de que gocen de un trabajo digno, decente y de igual trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad, acceso a mejores oportunidades y demás condiciones. Asimismo, deberá observar el patrón una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad del teletrabajo en la jornada laboral. Como que se nos ocurre que implica que mi patrón vele por la perspectiva de género y que yo pueda hacer el teletrabajo, ¿verdad? Esta norma oficial mexicana, la número 37, como ya lo refería la maestra Sonia, es fundamental y como estudiantes, como operadores jurídicos, la debemos de tomar en cuenta porque sí tenemos derecho a poder conciliar nuestro proyecto de vida con nuestras obligaciones laborales. En ese sentido, la norma oficial mexicana contempla en uno de sus apéndices la posibilidad de que cuando haya hijos al cuidado de los trabajadores, de las trabajadoras, se tome esto en consideración. Ojo, trabajadores o trabajadoras. ¿Cuántos trabajadores que puede haber aquí tienen acceso a guarderías? ¿No? ¿Cuántas trabajadoras hay aquí que tienen acceso a guardería? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. El acceso a las guarderías es un derecho que se tiene tanto para los varones como para las mujeres, pero esto no lo estipula así nuestra ley del Seguro Social. En su artículo 201, 205 establece el derecho únicamente para todas las mujeres. ¿Y saben cuál es la condicionante para que los varones accedan a las guarderías y que puedan estar pues en la modalidad del trabajo? ¿Cuál se imagina? Uno, viudez, muy bien. ¿Quién dijo viudez? Ese compañero ya merece que en su materia le pongan 10. Muy bien, viudez. Ojalá que ahí sus profesores se enteren, maestra Sonia y nuestro señor coordinador. Viudez, ¿qué otra hipótesis?
El divorcio. Muy bien, excelente. También tiene 10 que le hagan saber a su profesor en Derechos Humanos en Amparo en Laboral. Solamente si soy viudo, solamente si estoy divorciado o bien tengo en custodia a mis menores por un proceso judicial o la patria potestad. Solo en esos casos. Pero resulta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Mauricio. Mauricio tiene a sus hijos, el que es tan participativo con su pareja dice, no, pues yo también quiero apoyarte con la guardería, voy a hacer mi solicitud a mi empleador para que me dé el acceso y se la niegan porque le dicen no eres viudo, no eres divorciado y aparte ya vimos que eres casado y tienes una esposa. Ella lo puede cuidar. ¿Qué ven aquí? ¿Discriminación? Discriminación en relación con que qué rol tenemos las mujeres bajo estos artículos 201 y 205 de la ley del Seguro Social. Que somos las cuidadoras las mujeres, pero hay algo más grave todavía. Fíjense que la ley condiciona a que solamente tendrán acceso a las guarderías. Ahora que estoy en el teletrabajo, pues voy a solicitar mi derecho de guardería. Si soy viudo, pero fíjense, viudo, divorciado o tengo la custodia patria potestad del menor de edad, pero además hay otro candado, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? ¿Mientras qué? Mientras no contraiga nupcias. Esa es la condicionante, porque si contraigo nupcias, ¿cuál es la consecuencia? Ya no se necesita la guardería. Y entonces hay una doble discriminación ¿para quién? Levante la mano alguien que quiera contestar y que lo comprometamos su 10 en la materia. ¿Cuál es la segunda discriminación? Ah, ya la compañera. ¿Cuál? ¿Cómo te llamas? Laura, pero entonces, si Mauricio, mientras esté divorciado o viudo, sí se le da la guardería. Pero aquí entonces, Laura, vas muy bien. Resulta que él contrae nupcias, ya no tiene derecho a la guardería. ¿Cuál es entonces esta doble discriminación? Nuevamente la mujer como sigue siendo el hijo de Mauricio, pero ya tiene una cuidadora nueva. Cambio de niñera. Ya tiene una nueva cuidadora, ¿se dan cuenta, Laura? Y eso exactamente, Laura, excelente tu razonamiento. Así resolvió la corte. ¿Por qué la nueva mujer asumen que ahora va a ser el rol de la cuidadora? Hay doble estigmatización. Este asunto, Laura, muy bien, excelente, te felicito. Entonces tenemos una corresponsabilidad compartida en el cuidado de los menores. Eso resolvió la corte, Laura. Excelente. Pues ojalá, maestra Sonia, que lo transmitan. Aquí tenemos un gran semillero de servidores públicos de excelencia. A ver, la compañera. Que si son dos personas del mismo género ajá, y porque una ya de dice ellas solicita el derecho de la de la guardería, ahí como el planteamiento es que las dos son del mismo género y entonces, y adoptan un bebé, tienen un bebé y requieren el servicio de guarderías. no, pero me refiero de él, o sea, ya se casó, ya se divorció, que es la condicionante que está diciendo, se decide o se vuelve a casar, pero ya en esta ocasión se casa con una persona del mismo género. Tiene, ajá, ¿Cambiaría su derecho a la guardería? No, no cambiaría su derecho a la guardería. Y es interesante, ¿cómo te llamas? Vanessa. Vanessa, fíjense que Vanessa nos lleva a retomar nuevamente la piedra angular, el artículo primero constitucional, párrafo final, categoría sospechosa. ¿Saben qué es una categoría sospechosa o diferenciada consagrada en el artículo primero constitucional?
Bueno, si leemos el artículo primero constitucional, y este se lo deben saber, dice, ninguna persona podrá ser discriminada por su sexo, género, estado civil, religión, preferencias sexuales, estado de pobreza. Nadie podrá ser discriminado. Y en ese sentido, si al final conocen el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, Atala era una jueza y se casó y tuvo 2 niñas. Este asunto lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasa el tiempo, las niñas de 8 o 10 años, vamos a poner esta edad, caso Atala Rifo y Niñas, y entonces era una jueza de la Suprema Corte de Chile y se divorcia del papá de las niñas, pero en el proceso estaban por definir quién se quedaba con la custodia. En ese inter, ella empieza a vivir con una persona, Vanessa, del mismo sexo, con otra mujer. Y entonces la resolución de la Corte chilena fue, ya no es apta para cuidar a las niñas, que se queden con el papá. Esto actualmente es transgresor de derechos humanos. Sí, estamos estereotipando. ¿Cómo te llamas allá, nuestro compañero que alzó la mano de la sudadera roja? ¿No? ¿O es el compañero de la cabina? Oigan, no podemos diferenciar. Este asunto escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se podía prejuzgar que ya no iba a ser una buena madre por el hecho de ahora tener una pareja del mismo sexo. Y se le regresó la custodia a las niñas. Los casos de la Corte Interamericana hay que leerlos. En este sentido, hoy la Suprema Corte ha establecido en esta sentencia que les invito a que le lean, es el amparo en revisión 59/2016. Hay una doble discriminación de la segunda sala. Guarderías del IMSS, así van a encontrar el registro si entran al YUS, que es una plataforma que encuentran en la página de la Corte. El registro es el 201-3233 y hay que tomarlo en cuenta para la cuestión del teletrabajo. El teletrabajo se tiene que regir por perspectiva de género y dice, guarderías del IMSS, al preverse requisitos diferenciados a la mujer y varón asegurados para acceder a este servicio, se transgrede el derecho a la igualdad. Sí, porque además me condicionas a que mientras no contraiga nupcias, me vas a dar el servicio. Pero entonces, nuevamente le asignas el rol. Ah, porque ya llegó una mujer que va a cuidar a tus hijos. Dijo por allá Laura, ¿quién dijo que nosotros somos las cuidadoras? No, tampoco somos las mujeres que velan por el hogar. Somos corresponsables y es en donde, pues querían derechos iguales. No, pero las mujeres tenemos que ser juzgadas bajo unas gafas que deben tener mayor graduación que los varones para poder tener un piso parejo. En ese sentido, ustedes vienen y son unos excelentes estudiantes de Relaciones Internacionales de Derecho. Las mamás estudiantes tendrán el mismo tiempo para prepararse en el día a día en sus clases que los varones. Aquellas mamás que salen de la clase, se desconectan del internet, pero además tienen que hacer comida, tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que hacer tarea con los niños y no todos los varones lo hacen, ¿verdad? Porque los varones con estos micromachismos no están adecuados a estas circunstancias. Las mujeres tenemos más desgaste y entonces en todo este tiempo que pude también ser docente, así me gustaba ver las cosas, ¿verdad? Jamás es que a las mujeres se les facilita todo. No, las mujeres históricamente enfrentamos más retos. ¿Cuántas no dejaron a sus hijos o a los seres que cuidan solos por estar aquí en esta charla, ¿verdad? Entonces, este tema de las guarderías nos hace ver que vivimos en estereotipos, en cuestiones preconcebidas de que lloras como niña, ¿verdad? Te vistes de un color que es propio de hombres y mujeres. Todo esto lo tenemos que combatir y es el principio fundamental. El principio de igualdad y no discriminación. En estas normas
donde el artículo 201 y 205 de la Ley del Seguro Social dicen, bueno, todas las mujeres tendrán derecho a guarderías y los hombres en estos casos encierran lo que se conoce discriminación, y esa discriminación se llama discriminación directa, porque está directamente en la norma, está inserta, ¿sí? Pero hay otro tipo de discriminación que es indirecta, no está en la norma. Y esa norma se puede atacar de inconstitucional a través del amparo. ¿En dónde podría estar esa discriminación que no está en la norma? ¿En dónde? En el día a día, en nuestras reuniones, en el hecho de hacer expresiones como eres un mandilón, ¿sí? Esas son prácticas de discriminación indirecta. Entonces, las guarderías en el teletrabajo van a ser un factor fundamental, ¿verdad? Atendiendo la norma oficial 37 a través de perspectiva de género, y todos lo tenemos que saber. Gracias. Pues bueno, ya la doctora Sandra ya por ahí nos comprometió a unos 10 y qué bueno que haya participación por parte de nuestra comunidad estudiantil, lo cual nos da esta visión de que les interesa verdaderamente seguir aprendiendo. Y pues ahorita nos comentaba, ¿no? Cómo en el teletrabajo tiene que haber esta conciliación entre lo que es la vida familiar y la vida laboral. Y esto viene para ambos géneros. Y bueno, cada vez más nos estamos dando cuenta cómo nuestras normas jurídicas se están superando por la realidad. La realidad está superando por mucho al derecho y actualmente comentamos, pues estamos ante nuevos modelos laborales que a lo mejor no nos imaginábamos hace tan solo 5 años antes de la pandemia, no los podíamos tener visualizados. Y maestra Guadalupe, me gustaría que nos platicara un poquito, ¿hay diferencias o cuál es la relación que existe entre, por ejemplo, el trabajo a distancia y lo que ahora ya son también trabajos que se llevan a través ya de plataformas digitales, hablando ya de esta quinta o cuarta revolución industrial? Bueno, ese es otro de los temas que en los que estamos intentando innovar, pero que bueno, nos lleva definitivamente mucha ventaja lo que es la Unión Europea. Nosotros apenas estamos considerando el tema de las plataformas y todavía estamos discutiendo si es trabajo o no es trabajo, mientras que, como sabemos, tanto Sudamérica como la Unión Europea ya tienen diferentes sentencias donde hablan respecto a que sí se reconoce a las personas trabajadoras de plataformas como eso, como personas trabajadoras. Hacen su distinción respecto de si se considera trabajadores independientes o no. Dice, si una persona tiene o se mantiene del ingreso que le da esa plataforma, entonces se considera un trabajador dependiente. Pero si es el segundo empleo, entonces es un trabajador independiente, pero sigue siendo trabajador de esas plataformas. A partir de esto, incluso se establece o se está intentando regular que para el caso de las personas trabajadoras de plataformas tengan ciertos lineamientos. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en estas plataformas y hay personas trabajadoras que la plataforma sí les da un salario permanente, como decir un salario mínimo que nosotros conocemos, pero ellos les dan un salario permanente, un ingreso diario, más aparte las comisiones y bueno, ya sabemos que deberán de pagar impuestos. A partir de eso se dice, tan son trabajadores que son cautivos de esa parte de los impuestos. Incluso hay estudios para ver qué tan transparente son estas plataformas, porque fíjense, es muy interesante que estas plataformas, y nosotros las conocemos y las manejamos día a día, ¿no? ¿Quién no pide comida por una plataforma? ¿Quién no pide el servicio de transporte por una plataforma? ¿Quién no pide que le lleven algo que ve en la página de internet? Entonces, todo este servicio es un servicio de trabajadores por plataforma que es distinto del trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque si bien podríamos pensar, bueno, pues es que es a trabajo a distancia porque viene desde quién sabe dónde.
dónde. No, es trabajo a distancia porque están realizando la labor en un lugar diferente al del centro de trabajo. Ese es el trabajo a distancia. El trabajo por plataformas es el trabajo que se realiza a través o utilizando las tecnologías de la comunicación donde se te asignan actividades. Y esto rompe el paradigma de cómo lo concebimos o de cómo entendemos la subordinación, porque entendemos normalmente que las órdenes nos las da una persona y en las plataformas, pues las órdenes te las da un sistema. Ni siquiera tiene cara. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? La ficción pareciera que nos está superando. Esto también va a tener que revisarse. ¿Por qué? Porque aunque son centros de trabajo, pues no hay un padrón transparente donde se pueda saber cuántas personas trabajadoras hay en realidad. Pero fíjense, y retomo lo que comenta la doctora Sandra en el tema de perspectiva. Curiosamente, bueno, no curiosamente, es parte de la historia. En gran medida, quienes trabajan por plataformas, si es servicio, si es traslado o si es entregar cosas, servicio de reparto, son quienes creen, hombres. Y el trabajo que se hace en plataformas respecto de triangular información o llevar a cabo los como los arqueos, el llevar la mercancía de un lado a otro, pero el trabajo administrativo, ¿quién creen que lo hace? Las mujeres. Entonces decía yo, qué curioso, pues no, en realidad no es curioso, ¿no? Viene de toda la carga histórica, justamente de cómo han venido estos estereotipos, estos roles de género, y que ahí hay otra cosa que creo que también es importante que tengamos clara. Las mujeres tenemos una cuota que no nos pagan y que es el trabajo no remunerado. Y ese es el trabajo que no se paga y que son las horas que se elaboran en el hogar. Y otra cosa que creo que es importante y que se reconozca, hay sentencias, hay tesis, hay jurisprudencias que se crean, pero que en mucho llegan a, decía un compañero, ¿no? A patentarse o a hacerse ley, a hacerse obligatorias, pero eso sucede en función de nuestra realidad, del trabajo que se hace día a día. Y déjenme les digo de comercial que la maestra Sonia fue muy innovadora en estas resoluciones, porque la maestra Sonia dictaminó un asunto en donde estaba anteriormente, en la Junta 20, que dio origen al amparo directo en revisión 3708 del 2016. Y es un amparo donde la Corte retoma o explica qué es una categoría sospechosa. Y este asunto más o menos trataba de una persona trabajadora que fue despedida por su condición de cáncer. Se hicieron varios estudios. Cuando la maestra Sonia emite su primer proyecto de laudo, en ese entonces, la maestra Sonia le da la razón a la persona trabajadora. Se va en amparo y el colegiado dice, no, por supuesto que tiene la razón la parte patronal y regresa. Y entonces pues se hace en cumplimiento a la ejecutoria y después se van a la revisión y la Corte dice, no, la Junta lo hizo bien desde un inicio, o sea, tenía razón la maestra Sonia. Y fíjense, el amparo directo en revisiones del 2016, el caso fue 2014, 2014, hace 10 años. Hace 10 años estábamos en pañales y pensando, porque sabíamos que había algo que no estaba bien y teníamos claro que había que cambiarlo porque la realidad nos lo estaba dictando y entonces empezábamos con esta parte de las categorías sospechosas, derivado, claro, de la reforma constitucional, pero entonces es hasta ahora, fíjense, 10 años después, donde ya medianamente podemos decir que tenemos claro cuál es o en qué consiste la igualdad. Pero esto implica también que hagamos o que rompamos los patrones. Y lo enlazo con la otra parte. En materia colectiva, ahora ya debemos de poner las licencias de paternidad. Pero esto es una cuestión de formación. De nada va a servir que en los contratos colectivos tengamos licencia de paternidad si los días que se les dan a los hombres para que estén en esta parte del trabajo, de la crianza, pues se van, ¿no? Entonces, se van a ir a celebrar porque tuvieron un hijo, ¿no? Porque luego todavía traemos ese estereotipo, es que tuve un macho y lleva mi apellido y mi apellido se va a prolongar. Bueno, y entonces los 5 días que se le dieron, o los 10 o los 15, lo que logre el sindicato, pues va a decir la mujer, no, pues peor estaba, mejor que se fuera a trabajar, pues ahora ya ni lo veo.
Entonces, es parte de la formación. Y ojo, este tema de buscar la equidad, de tener estos lugares, ya está también en la reforma y ahora en las directivas sindicales tiene que haber una representación proporcional por parte de las mujeres. El tema no es que esté en la ley, el tema es que debemos de acceder a esos espacios. Y ahorita, desafortunadamente, la mayoría de los cargos o de las carteras en los sindicatos, la mayoría de las secretarías generales están ocupadas por hombres. ¿Por qué? Porque nada más partan o hagamos el ejercicio de este rol de géneros, de estas cargas. Imagínense que una mujer llega a su casa y le dice al marido, ¿sabes qué? Es que va a haber una huelga y me toca cuidar el centro de trabajo toda la noche. ¿Qué va a decir el hombre? ¿A poco? ¿Y a poco en la noche? ¿Y qué crees que pueda pasar? ¿Y por qué te vas? No es lo mismo. No es lo mismo, no son las mismas permisos que aparentemente se nos dan a las mujeres. Entonces, esto es una cuestión de formación. No basta que los derechos se pongan en la ley. Cuando un derecho se plasma en la ley, es porque ya se ganó, porque ya se reconoció y porque lo que estamos intentando hacer es que sea obligatorio. Pero esto es una parte de la formación que debemos de llevar. Y incluso también tradicionalmente debo decir que el rol o quienes estaban a cargo de las áreas colectivas, tradicionalmente también en los órganos jurisdiccionales eran hombres. ¿Por qué? Porque como mujeres tenemos que a veces llevar audiencias a medianoche, llevar audiencias en las madrugadas y también viene la parte de la carga. Y si algunos se preguntan, bueno, ¿y quiere decir que ella sí puede porque no está casada? No, déjenme les digo, sí estoy casada, tengo una hija y a mí, por ejemplo, me ha resuelto bastante el tema de la seguridad social, como lo comentaba la doctora Sandra. ¿Por qué? Porque mi hija está en una guardería del sistema público, porque mi esposo también tiene seguridad social. Y esas son las partes que deben de ayudarnos a hacer la diferencia. Entender la equidad, tener los derechos, pero sobre todo ejercerlos. Y eso lo vamos a hacer en la medida de que nos capacitemos y de que tengamos esa formación. Entonces, cerraría mi participación agradeciendo nuevamente al coordinador, al maestro Alfredo, a la maestra Sonia y a todos y cada uno de ustedes y sobre todo esperando que quede en la reflexión la posibilidad de poder seguirle dando vueltas a estas ideas y que de verdad pongamos nuestro granito de arena para hacer que este mundo sea un poquito mejor, sea más justo y sea más equilibrado, porque nos lo debemos y se lo debemos a nuestras futuras generaciones. Gracias, maestra. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras dos excelentes ponentes que han sembrado esa semillita de inquietud para profundizar en estos temas que ahorita son ya muy cotidianos. Hablar del trabajo a distancia cada vez va a ser algo en lo cual nosotros vamos a estar más inmersos y lo estamos viendo. Necesitamos que aún ese trabajo a distancia sea un trabajo digno. La Agenda 2030 de la ONU busca uno de los objetivos precisamente crear ese trabajo digno en todos los estados, donde no haya discriminación, donde se respete la capacitación, la seguridad social, pero también los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, vamos a dar, para que no nos gane el tiempo, vamos a dar apertura a nuestra sesión de preguntas. No sé si alguien quiera realizar, formular alguna pregunta a nuestras ponentes. Adelante, por favor, si nos ayudan con el micrófono. Muy buenos días. Agradezco mucho la presencia de ustedes. Ha sido una plática muy interesante. En mi caso, como internacionalista, a mí me gustaría saber si la legislación mexicana ha contemplado, por ejemplo, a trabajadores que somos contratados por empresas extranjeras y que hacemos teletrabajo nosotros en México y las empresas que tienen, por ejemplo, oficinas en 10, 15, 20 países y que estamos haciendo trabajo para diferentes clientes en diferentes partes del mundo, ¿no? O en el caso de empresas mexicanas que están contratando extranjeros también bajo la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo lo mira la legislación mexicana los derechos para estos trabajadores? Muchas gracias. Sí, sí, queremos. ¿Cómo te llamas? Araceli, oye, qué interesante pregunta y qué bueno que
es multidisciplinaria esta reunión. Sí, Araceli, en el capítulo, a partir del artículo 330A al 330K, encontramos nuestro nuevo capítulo del 11 de enero del 2021 en nuestra Ley Federal del Trabajo. Y sí es posible, de hecho, para esto también está creado el teletrabajo, para que se puedan realizar estas labores, incluso si se encuentran en una empresa mexicana, pero que al final tiene filiales extranjeras. Esto va a depender del contrato que se lleva a cabo también con las empresas. Y es un plus que se da para poder eficientar esta labor a distancia. Se van a seguir teniendo las mismas prerrogativas, pero se tiene que regular la forma en que se va a llevar a cabo esta conexión digital. Si es a través de un VPN, si es a través de una contraseña. Hay una sentencia española en donde la trabajadora, con motivo de que su esposo, embajador de España, viene a México, ella solicita a la empresa española que se le permita el teletrabajo y se le autoriza, pero el problema es que no se conectaba a la VPN y entonces cada que se tenía que contactar con clientes, pues los clientes no encontraban alguna solución. La VPN lo que generaba a través de las contraseñas y dispositivos especiales es determinar cuántas veces se conectaba esta trabajadora que había sido autorizada para laborar en home office, en teletrabajo. Y lo cierto es que no cumplió con las disposiciones de que en el horario determinado tenía que hacer un enlace, no de 3 minutos, porque hubo días que no se conectaba al home office, pero también se detectó que cuando se conectaba de manera intermitente lo hacía 10 minutos una vez a la semana. Entonces los trabajos también se pueden rescindir. Entonces, esta parte del derecho y de las profesiones de personas profesionistas como tú, por supuesto que vienen más en auge y van a tener las mismas prerrogativas, pero hay que tener cuidado con el empleador para conocer exactamente las disposiciones que abarca el 333A al 330K en relación con la norma oficial mexicana al que dimos lectura, número 37, porque para esto va enfocado y qué bueno que hay aquí otras profesiones, ¿verdad? Porque coincido con la maestra eh, Lupita, estamos aquí para deconstruir el derecho, para poder tener nuevos enfoques con perspectiva de género, pero estos enfoques ahora se hacen de manera interseccional y tu visión como profesionista de las relaciones internacionales nos permite el poder entender cómo vamos a resolver un caso, no solo como profesionistas del derecho, sino también con algún sociólogo, con algún psicólogo, porque las categorías sospechosas a las que refería también la maestra Lupita y que vimos esta sensibilidad con la que resolvió la maestra Sonia, nos incumben a todos y más cuando somos, vamos a poner el caso, una trabajadora, mujer, menor de edad, embarazada, en teletrabajo, ¿verdad? ¿Cómo inciden todas estas aristas en que es mujer, en que es trabajadora, que está embarazada, que está en un teletrabajo, ¿verdad? Y está recibiendo mensajes que son tendentes a un acoso sexual? Esto, la norma 37, pues también tiende a que se establezcan políticas públicas para poder ver con mejor enfoque y lograr una justicia real a través de la deconstrucción de estereotipos. Entonces, sí está regulado y todo va a depender de cómo se establezcan los contratos. Para eso también está la norma oficial mexicana 37. Gracias. Sí, muy rapidito. Tenemos una parte regulada, pero tenemos muchas asignaturas pendientes, porque nuestra legislación, ¿cómo maneja el emplazamiento? Va el actuario, le toca, se cerciora que ahí está la pata a quien va a emplazar y le deja el documento. Ajá, súper bien, está muy bonito. Pero en el mundo del ideal, estos lugares o estos patrones que te contratan, a veces ni siquiera tenemos o ni siquiera tienen oficinas en nuestro país. Y entonces nos metemos a la dinámica de ¿y dónde voy a ir a tocarle?
Y entonces nuestra legislación establece las cartas rogatorias, bueno, los despachos, que formalmente en materia laboral son exhortos y despachos hacia el exterior del país, y entonces tenemos un increíble problema. Primero hay que averiguar dónde está el que te contrató. Luego hay que ver qué compromiso, qué convenio tiene nuestro país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver ¿cómo tengo que llenar ese formato? Hay que pagarle al perito, bueno, el perito lo pone la autoridad, pero hay que hacer la traducción y hay que mandarle el despacho al país, quién sabe dónde esté, para que lo mande. Ah, y eso cuesta y lo va a pagar la persona trabajadora. ¿Por qué? Porque eso no es parte como tal del procedimiento laboral, sino son acciones que se tienen que realizar con la finalidad de poder, ahora sí como tal, ya empezar ese caminito. A partir de aquí yo diría, tenemos varias asignaciones, porque asignaturas pendientes o varias legislaciones que hacer, porque tenemos que tener claro primero que tiene que haber o pensar cómo va a ser el trato con la persona que está del otro lado, con el patrón. ¿Cómo podemos emplazar? Y a lo mejor pensemos en poder emplazar por medio de una página de internet, ¿no? A lo mejor, no sé, estoy especulando, vamos haciendo un listado y así como se planteaba en esta reforma del 2019, un directorio de los organismos públicos y de ciertos patrones para que ahí se les emplazara, pues a lo mejor pensar en especie de buzones electrónicos donde puedas emplazar, porque seguir pensando en esta dinámica de le lleva el papel, pues es muy tardado y es muy poco práctico y nuestra realidad ya no nos lo permite. Otra cosa, como dice la doctora Sandra, hay que ver cuál es la regulación de ese contrato. ¿Por qué? Porque habrá contratos que digan que si hay un conflicto se van a someter a la jurisdicción de otro país. Y entonces vamos a tener otro conflicto. El trabajador o la persona trabajadora mexicana va a decir, pues es que yo quiero que sea con las reglas de México. Y luego va a venir el otro y va a decir, no, hay incompetencia. Imagínense, si nos tardamos a veces un año entre la competencia entre un juzgado y otro en el país. Ahora nada más imagínense entre país y país a ver quién va a resolver y quién va a ser el que va a resolver ese conflicto competencial. Entonces, esto, compañeros, es el mundo de la globalización y nos lleva así. Entonces, tenemos muchas tareas pendientes. Es muy bonito, vamos avanzando, pero tenemos que apurarnos porque nos está dejando la realidad. No sé si tengan alguna otra pregunta. Allá. Buenos días o buenas tardes ya. Muchísimas gracias, magistrada, jueza, moderadora. Excelente, excelente el conversatorio de esta ocasión. Yo tengo dos dudas. Una para la magistrada Sandra y para la jueza, y otra para la jueza Guadalupe. La primera, ¿cuál es el argumento que llevó a determinar la competencia para resolver controversias en materia de teletrabajo a que fuese el domicilio del trabajador que hace teletrabajo? Y para la jueza, ¿es lo mismo trabajo a distancia que teletrabajo? ¿Son la misma categoría o son categorías diferentes? Muchísimas gracias. Ajá. Oye, qué interesante pregunta. En el caso que planteé, hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 700 y el artículo 701. El artículo 700 establece las reglas para fijar la competencia por territorio. Y entonces, una de las hipótesis es que en los conflictos laborales el actor puede escoger el tribunal del lugar de la celebración del contrato, el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados o el tribunal del lugar de prestación de los servicios si estos se prestaron en varios lugares. Este es el artículo 700 en su fracción segunda y tiene 3 hipótesis. En el caso concreto, se determinó que era el domicilio en donde ella laboraba porque la misma empleadora ordenó que como estaba en estado de gravidez, podía llevar a cabo su labor en teletrabajo, y el teletrabajo se estipuló conforme al contrato individual que ya existía antes de que ella anunciara esta circunstancia. En ese contrato se plasmó que su domicilio era en la Ciudad de México. Entonces, atendiendo al artículo 700, fracción segunda, inciso A, fue el que eligió
la trabajadora para demandar, pero además, lo cierto es que atendiendo a su particular estado de gravidez, pues ella está embarazada, ella escogió ese domicilio que va a ir a hacer a Tlaxcala cuando su red familiar se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, tu pregunta es bastante interesante porque también para poder escoger la hipótesis en términos de este artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que ponderar que sí está consagrada en la ley, porque tampoco se trata de que con perspectiva de género nos desbordemos. Hay una situación real, ella sí está embarazada. Yo adelantándome un poquito a tu otra pregunta, y creo que en algún punto lo pensaba hacer, el artículo 311 establece el tema del trabajo a distancia. Ya lo podrá pormenorizar la jueza Lupita. El trabajo a distancia no está subordinado, no está vigilado, corrijo, no está supervisado. Esto es, vamos a hacer una manufactura de bolsitas que vamos a pintar de colores para poderlas vender, pasan y las recogen. No tenemos un trabajo que está vigilado conforme al en el trabajo, sí se están calculando, sí se están computando las horas, sí es un trabajo que es remunerado, pero está vigilado de una manera tal que genera horas extras, que generó mi jornada se va a calcular conforme al contrato estipulado. Entonces, mi trabajo a distancia es un trabajo que no está vigilado de la manera que ocurre sí con el teletrabajo. Entonces, tus preguntas ya las veo bastante técnicas y pensé también que íbamos a tener un foro de otro tipo de carreras. Entonces, gracias por tus preguntas y lo va a aclarar más la maestra Lupita. Sí, el teletrabajo, de acuerdo a cómo se establece tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la norma 37, en sus definiciones, es el trabajo, más o menos la definición es el trabajo que se hace a distancia utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. Aquí digamos que es teletrabajo, es el nombre que se le da, y el trabajo a distancia es parte de la definición, pero se refieren particularmente a lo mismo. Y agregaría en el tema de las revisiones que, tratándose del teletrabajo, el patrón está obligado a proporcionar los medios, ya dijimos, computadoras, sillas ergonómicas, tal, tener un listado de quiénes son las personas que trabajan a distancia, pero tratándose del trabajo a distancia, del teletrabajo, los inspectores de trabajo verifican que se cumpla con esta parte cuando van y revisan que el patrón tiene ese listado. A diferencia de que si es el trabajo en sitio, donde el inspector puede llegar y vea que se cumpla con las normas, ¿no? Que estén las personas, las normas de seguridad. De allí en fuera, pues no vamos a ver al inspector de trabajo que vaya a la casa a tocarle al señor de, oiga, ¿sí está sentando en la silla que le dio el patrón y sí tiene la computadora? No. Pero, insisto, tenemos mucho todavía que legislar a partir o en relación al teletrabajo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo, ya saben, siempre el tiempo nos acaba comiendo. Vamos a dejar hasta aquí las preguntas, porque me gustaría que nuestras ponentes, siendo mujeres tan exitosas en el mundo jurídico, especialmente en el mundo del trabajo, pues nos pudieran dar una breve conclusión y sobre todo, pues motivar a nuestra comunidad estudiantil a seguir superándose. Y pues ustedes se han convertido en un referente para toda la comunidad que, siendo estudiantes en un caso la Universidad Autónoma de Nayarit, en otro caso mi querida amiga también de aquí de casa, ahora verlas ya como grandes profesionistas, pues también nos gustaría recibir algún mensaje por parte de ustedes que motive a nuestra comunidad a seguir superándose. Adelante, maestra. Gracias. Yo de antemano los felicito por estar aquí en estos minutos para platicar. Mi reconocimiento para ustedes, para sus familias, son el futuro de nuestro país a través de ese sistema tanto escolarizado como el de universidad abierta, dirigido por nuestro admirado maestro coordinador, el maestro Alfonso. Le agradezco infinitamente que genere este tipo de espacios. Ustedes son esos servidores públicos que el día de mañana van a generar que estas políticas públicas que se necesitan, acciones afirmativas, ¿verdad? Para los casos en que se requiera en el tema de desigualdades, sobre todo caso de mujeres, de personas vulnerables, de todas las minorías, puedan seguirse materializando en un aula de las que están aquí en el A11, A12. Yo me formé
con unos padres que me pudieron dar la posibilidad de estudiar en esta universidad. Recuerdo que veníamos colgándonos del microbús, Sonia, y al final, pues la vida nos ha permitido ser docentes. Aquí veo a amigas queridas que hemos compartido esta profesión y yo los visualizo. Gracias a los compañeros que están allá en cabina prestándonos este tiempo, para que pues podamos como comunidad el poder enfrentar las nuevas problemáticas que se van presentando, pero además con esta herramienta del teletrabajo. Y algo que destacó en sus intervenciones la maestra Lupita es el principio de realidad del artículo 17 constitucional y que en la Ley Federal del Trabajo lo tenemos en el artículo 685. El principio de realidad que compagina con el principio de progresividad nos va alcanzando. Ustedes son el futuro. Y pues les quiero decir que sí se puede, que todos los esfuerzos que hacen, los sacrificios, finalmente son recompensados. Entonces, para mí es un orgullo que el maestro Alfonso y la maestra Sonia me hayan permitido estar aquí, compartir esta mesa con dos mujeres a las que admiro. Y sé que ustedes en esta fuente de semillera tienen puertas todavía por abrir y que les van a augurar un gran éxito a ustedes y a sus seres queridos. Entonces, felicidades a todos. Ay, maestra Sonia, qué complicado. Yo diría, primero, yo estudié en una universidad pública y creo que eso es algo que debemos de siempre defender, la educación pública, porque muchos o muchas tenemos lo que tenemos y somos lo que somos gracias a la educación pública. Si no existieran las universidades públicas, yo puedo decir que no estaría donde estoy ni hubiese tenido la oportunidad de estudiar. Yo soy hija de dos maestros y pues siempre fue complicada, ¿no? La parte económica. Entonces, por un lado diría rescatar la educación pública. Segundo, diría aprovechen, siempre aprovechen todo el tiempo, porque por lo que sea, por circunstancias de la vida están aquí, porque si no venían les ponían tache, porque si no les quitaban puntos, porque si vienen les dan, como sea, ya están aquí. Hay que aprovechar todas las oportunidades, todos los tiempos, ¿por qué? Y aprovechar todos los días. ¿Por qué? Porque el día que no aprovechen, el día que no aprendan algo, lo vivieron en vano. Y a los 10, a los 15, a los 20 años, híjole, pues qué importa, ¿no? Ya a lo mejor cuando andas en los 50, a los 60, dices, ay, hijo de la mañana, un día más, ¿no? Entonces, vivan, disfruten, vivan todos los días, no vivan ningún día en vano, que no se les pierda la oportunidad de aprender, de ser, de crecer. Y la otra, siempre hay que tener una responsabilidad, tener claro que todo lo que hagamos siempre implica una responsabilidad. Y los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros. Entonces, en función de aprender y de ser responsables, cada día hagamos que este lugar sea un poquito mejor. Porque si no, entonces no tendría sentido lo que somos, lo que estamos haciendo, si no logramos hacer la diferencia. Y no hay límites. Antes podíamos decir, el cielo es el límite. No hay límites. Desde que estamos con las redes, desde que hay astronautas, desde que hay personas que van a la luna y van más allá y mandan no sé cuántas aparatos para estar revisando. Antes el cielo era el límite, ahora no hay límites. Pero todo, insisto y concretaría, aprendiendo y aprovechando cada día, siendo responsables con lo que hagamos y entendiendo que no hay límites y que siempre podemos ser mejores personas y siempre podemos poner nuestro granito de arena. Gracias a todos y a todas. Pues ahí tienen estos mensajes de motivación con los cuales pues siempre los exhortamos a que se sigan superando y efectivamente vean en el reflejo de estas dos ponentes el sí se puede. Y pues bueno, no me queda más que agradecer también la asistencia de todos y todas de ustedes. También, por favor, del doctor Roberto Carlos Hernández. Muchísimas gracias, jefe de nuestra división, por habernos facilitado estos espacios para hacer realidad este coloquio de primavera de Soallé. Y bueno, voy a pasar a otorgar las constancias correspondientes a nuestras ponentes. La División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán otorga la siguiente constancia a la doctora Sandra Verónica Camacho Cárdenas
por su participación como ponente en la mesa Los derechos laborales y el trabajo a distancia, que se llevó a cabo en el marco del coloquio de Primavera Soayet el 13 de abril del 2024 en el Auditorio 2 Miguel de la Torre de la FES Acatlán. Por mi raza hablará el espíritu. De igual forma, la división del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán otorga la siguiente constancia a la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa por su participación como ponente en la mesa Los derechos laborales y el trabajo a distancia, que se llevó a cabo en el marco del coloquio de Primavera Soayet el 13 de abril del 2024 en el Auditorio 2 Miguel de la Torre de la FES Acatlán. Por mi raza hablará el espíritu. Pues bueno, ahora cedemos el uso de la voz al doctor Roberto Carlos para que nos haga favor de realizar la clausura de este coloquio Primavera Soayet. Muy buenos días a todas, a todos. Yo me sumo, si me permiten, un par de minutos para concluir esta que ha sido una espléndida jornada, una espléndida mañana. En primer término, sumarme a las felicitaciones de tan excelentes ponentes. Hemos llevado a cabo esta mesa que ha sido un muy digno broche de oro para este coloquio. Quisiera recordarles, compartirles, magistrada, jueza, el, el 11 de abril, hace 2 días, en esta misma mesa, en este mismo recinto, iniciamos el coloquio de Primavera Soayet con la presencia de 5 embajadores. Los embajadores de MICTA nos hicieron el favor de inaugurar en una conferencia magna, hicieron favor de inaugurar este coloquio y quiero decirles que esta mesa de cierre está exactamente o más a la misma altura. Así es que muchísimas gracias, ha sido una espléndida mesa. Maestra, muchas gracias por su moderación y creo que este coloquio ha cumplido las expectativas, ha cumplido lo que se prometió. El mecanismo MICTA es uno de los mecanismos más innovadores de la diplomacia y como ustedes lo pueden constatar, esta mesa agotó, digamos, desahogó a cabalidad lo que nos propusimos en este coloquio: innovar, crear, imaginar nuevos horizontes de la práctica y del conocimiento. Creo que en esta mesa se exploraron esos nuevos territorios y a mí no me resta sino sumarme al reconocimiento y a las felicitaciones y por favor pedirles de nueva cuenta un aplauso para nuestras espléndidas ponentes. Y ahora sí, si me lo permiten y me acompañan poniéndonos todos de pie. Siendo las 11:57 del 13 de abril, doy con mucho gusto por clausurados los trabajos del coloquio de Primavera Soayet 2024. Muchas gracias a todos y terminamos, como siempre lo hacemos, desde la cabina con un Goya. Adelante, Ariel. Brindemos un fuerte Goya por el orgullo de pertenecer a esta máxima casa de estudios del país. México, Pumas, Universidad. De esta forma, concluimos las actividades del Coloquio de Primavera Soayet 2024. Muchísimas gracias por su participación. Acatlán
Me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu. Muy buenas tardes.